Iniciamos nuestra propuesta de este día hablando de la importancia del censo, de la responsabilidad que tenemos como dominicanos de cumplir con abrir las puertas de nuestra casa y permitir que se realice el censo. Pero qué mejor que esté con nosotros la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas para que nos explique y nos cuente todo el proceso de lo que va a ser este censo 2022 en la República Dominicana. Con muchísimo gusto recibimos a Miosotis Rivas en nuestro espacio este día. Buen día y bienvenida. Buen día y muchísimas gracias por pues dejarme la oportunidad de un día antes comenzar aquí, ¿verdad? Usted sabe que usted es la mujer más popular en este momento. Ahora eso, caramba. ¿No? Y yo A la veo que gloria ella, de Dios. por como la veo, ella respira, duerme, come. Censo. Con este tema de que influencer, soy una influencer ahora, ¿verdad? Usted es la mujer que tiene la atención centrada del país en este momento. Amén. Y le digo eso porque mañana comienza el censo nacional hasta el día 23 y hay toda una cadena de acontecimientos. Algunos, los menos, han dicho que no están de acuerdo con el censo, los más que están de acuerdo con el censo. Ahora, Sí. yo le pregunto, ¿es verdad todo eso que se ha venido diciendo de que se va a hacer un censo para dotar de nacionalidad a ciudadanos extranjeros que están aquí en el país y que no tienen nacionalidad, que son indocumentados? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Ya, bueno, mire, lo primero que hay que decir es que qué es lo que es un censo, ¿verdad? Porque creemos que tal vez le estamos dando condiciones que no le corresponden, atributos, funciones. Y el censo primeramente es una operación estadística, y una operación estadística que ha estado en el caso de la República Dominicana, por lo menos documentados oficialmente de 1920, hay otros desde antes, y que lo que busca es recoger información, analizarla, ¿verdad?, difundirla, para saber cómo somos, cuántos somos, cómo vivimos, y es un tema demográfico, de carácter demográfico, es un censo de población y vivienda, no es un censo, no es un instrumento de política migratoria, no es para eso. Entonces, pues esos rumores, esos ruidos, a mí me parece que son parte de la desinformación que muchas veces vivimos en este país, ¿verdad? Y eso es parte del proceso. Y que, como usted decía, hay gente que tiene, es el tema interesante de vivir en la democracia, ¿no? O sea, hay gente que está de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo. Pero Miosotis, no es un instrumento para políticas migratorias, sí y no. Porque a través del censo yo puedo saber cuántos inmigrantes tengo en la República Dominicana, saber incluso proyectar si tengo la capacidad, hasta dónde puedo extenderme, qué puedo hacer, qué planificación hacer como gobierno receptor de ellos. Claro, y también es un censo para hacer política de salud, política de educación, política territorial, bueno. O sea, pero no lo hace la Oficina Nacional de Estadística, claro la que política. no. O sea, entonces, a ver, no podemos decir al final de cuentas que inclusive tú tener la política migratoria, hacerla sin datos. Es que ninguna política puede hacerla sin datos. Entonces, aquí lo importante es que es un instrumento de desarrollo y eso tenemos que trabajarlo. O sea, y no podemos, yo creo que seguir adelante, ustedes lo decían en el comentario anterior, en el segmento anterior, seguir planificando a la ciega. O sea, porque yo creo, porque esto es así, porque esto no. O sea, realmente en el censo hay tanto que se puede, ¿verdad?, tomar para transformar la realidad de la República Dominicana, y esa apuesta no nos merecemos eso como dominicanos. Claro, Entonces, claro. creo que por ahí es un tema importante. Sin embargo, Miosotis, aunque muchos de nosotros el trabajo nos ha permitido conocerte desde antes y en otras funciones, ahora mismo la mayor preocupación de los dominicanos es que nosotros no tenemos, dice que el cuestionario no está actualizado, que no están las preguntas correspondientes, que no hay no hay preguntas específicas para lograr ese objetivo que ustedes tienen en favor del pueblo dominicano. ¿Cuál objetivo? Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Porque es que la mayor crítica que hemos visto de las preguntas es la de la nacionalidad. Y vine con esa pregunta porque yo creo que merece la población, de parte directamente de quien organiza y de quien dirige,
saber si está o no está. El tema no, pero es que, a ver, ¿por qué tiene que estar? Quiero saber, o sea, ¿por qué lo que te digo? No es un instrumento de política migratoria, es un instrumento para caracterizar la población demográficamente hablando, y las variables demográficas tienen que ver con salud, educación, tienen que ver con el tema también de caracterizarnos en el uso de, tenemos tres tipos de poblaciones, si podemos decirlo, que vemos ahí, es un censo de población y de vivienda. La población es un concepto demográfico en el cual se impacta por tres cosas: la migración, independientemente, salen o entran, la fecundidad y la defunción. Y luego hay una población, nosotros vamos a ver la vivienda y vamos a ver dos poblaciones importantes, la de los hogares y la de las personas. En la vivienda vamos a caracterizar la vivienda, vamos a saber de qué son los pisos, de qué son los techos, cómo es el tema de si tiene agua, cómo está la electricidad, de dónde la toma. En el caso de los hogares, vamos a ver, y esas son de las preguntas que tú necesitas para soportar la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el principal instrumento ahora mismo que demanda de un Censo Nacional de Población y Vivienda para poderse actualizar o para poderse realizar como la hemos pensado. Pero una pregunta. En ese censo no quedan registrados la cantidad de extranjeros que tenemos actualmente en República Dominicana, ¿sí o no? Mire, queda registrado, o sea, a ver, porque es la pregunta, nosotros vamos a registrar la población, se pregunta, y eso se pregunta. Sí, pero hay extranjeros que forman parte de nuestra claro población. Que sí, o sea, porque nosotros es un censo de residencia habitual, no es un censo de dominicanos, es un censo de residentes ahora sí estamos habituales. Claros. Por ejemplo, siempre hemos estado claros. La población entendió otra cosa y por eso era mi pregunta. Sí. O sea, cuando el censo se termine, no va a decir, somos 10 millones de dominicanos, 1 de extranjeros haitianos, 2 de extranjeros venezolanos, qué sé yo, cuánto de chinos. No, va a decir, somos 15. Es que es un censo de población, entonces es población que reside habitualmente en la República Dominicana, y eso no es un secreto porque el censo del 2010 fue así, el censo del 2002 fue así, o sea, estamos creyendo y nos estamos haciendo eco de una cosa como que fuera la primera vez que se hace. ¿Qué incluimos, por ejemplo, en este censo ahora que no estaba en el de 2010? Mire, obviamente defunción por COVID, porque es una de las cosas que impacta a la población. Okay. Emigración, en este país no se medía, eso lo pusimos ahora, y que, ojo, la boleta que se está trabajando fue una boleta que la encontramos lista en el 2019, con algunas cosas que se introdujeron ahora, sí, para mejorar todo el tema de atención a la calidad de vida, pero esa boleta comenzó a hacerse en el 2016. Doña Alejandra Izquierdo siempre ha dicho que ella dejó todo listo. Claro, exactamente, entonces vamos a ver que tenemos claro también parte como de eso. Aquí hay temas también que tienen que ver con drenaje pluvial, eso no estaba en el censo anteriormente. ¿Ah, sí? Y miren el impacto de lo que tuvimos el viernes. Viernes, o sea, y eso es una cosa que se va a recoger ahora en este censo. Vamos a bajar el tema, si bajamos la edad de fecundidad, porque hay un tema como el embarazo en adolescente, que es muy importante recogerlo, y la pregunta de fecundidad estaba para mujeres de 15 años y más. Hoy en día la hemos bajado hasta los 12 para recoger ese elemento. Hay otro tema y que sí es importante, lo del número de identidad, ¿verdad? Y mucha gente también ha dicho que si eso es necesario, que si eso no... ¿Cómo el número de identidad? El número de identidad tiene que ver con la cédula o el número de identidad para, ¿sabes? Que ya los niños y las niñas en algunos momentos ya se les está dando un número de identidad. Sí. Que Desde ese número, que que nace. Porque eso es importante. A ver, si hablamos de estadística, ¿verdad? Si hablamos de estadística, una de las formas en las que tú puedes hacer estadística es mediante los registros administrativos. Otros son los censos y otros son las encuestas. Los registros administrativos tienen que ver con el tema del número de identidad. Entonces, eso va a permitir cruzar estadísticas del censo con otras estadísticas como las vitales, como las estadísticas de educación, y permitir que el censo sea vivo, que el censo esté más allá de lo que es, tengamos un censo dinámico, porque ahora mismo, o sea, tenemos el censo que sí sirve para proyecciones de población, para muchas cosas, pero que es limitado el uso que le damos porque no tenemos el tema de la cédula de identidad. Entonces ahí es el tema de la confusión con la nacionalidad. Con la nacionalidad, ahí sí. es el tema. Sí. ¿Por qué? Porque puedo entender cómo usted hace el esquema, sin embargo, yo tengo la particularidad, la particular percepción de que la nacionalidad sí era importante.
bueno, o sea, yo digo... Porque o sea, eso no iba a permitir saber cuántos somos. No, pero es que lo otro también te va a Porque permitir sí, saber cuántos no digo iba a de dominicanos. permitir, por ejemplo, saber en sentido general cuántos somos en República Dominicana, pero también Sí, segmentar. pero eso tú lo puedes hacer con registro administrativo de la política migratoria. O sea, con la cédula sale eso. Bueno, la cédula, todo el tema también de los registros que se recogen a nivel de migración. Y en O sea, ese todo eso te sentido- lo puede dar, pasaporte. Pero, directora, si un documento migratorio. documento que yo llene en cualquier institución del Estado me pregunta la nacionalidad. Por eso, como está ese registro administrativo, eso no hay Y necesidad de eso lo incluirlo. buscan, ese registro. ¿Y en el censo pero por sí, qué claro. no pudo estar eso? No, porque ya está en un registro administrativo, o sea, y tú le cargas mucho al censo. Entonces, la idea acuérdate que nosotros, a ver, es importante que ustedes entiendan que una cosa son los datos y otra cosa son las estadísticas. Y las estadísticas se pueden hacer cruzando fuentes. Eso es posible. No hay necesidad Directora, de tú captarlo todo en el censo dicen para que- tú tener la respuesta. O sea, de Dicen eso. que todo dominicano tiene un pariente en el exterior. Sí. Sí. Eso dicen. Todo el mundo tiene un primo. Entonces yo le pregunto, Pero no llega en a ese ser censo se le va a preguntar a la gente si usted tiene familiar en el exterior y qué cantidad, y así sabremos qué cantidad realmente de dominicanos van a haber en el exterior. Sí, mira, por primera vez se va a preguntar, y otra vez vuelvo a que es importante entender el tema desde el punto de vista demográfico, no desde un punto de vista de lo común, de lo normal, de lo que nosotros creemos que es demográfico. Ok. O sea, es demografía, señores, no estamos haciendo un proceso medalaganario que nos hemos inventado el día de hoy, que Miosotis Rivas Peña es la que quiere hacer tal o cual cosa, que tiene una agenda oculta, no tiene que ver con Miosotis Rivas Así, porque Peña. en las redes están hablando de eso, No tiene sí. que ver con Miosotis Rivas Lo que Peña. pasa es que- Me hacen un honor al creer que es una cosa que tiene que ver Bueno, conmigo. lo que pasa es que Miosotis Pero- Rivas Peña también viene de otros trabajos. Sí, pero a ver, y sí, tiene su trayectoria y cualquiera puede trabajando con mis pymes, con micro, pequeña y mediana empresa, tengo trabajando con el derecho de las mujeres, tengo trabajando en negociaciones comerciales, o sea, tengo una agenda de trabajo que habla por sí sola y todo el mundo lo puede buscar y no tiene nada oculto, pero hablando del tema de la migración, por primera vez vamos a medir entonces emigración. Y sí se va a preguntar si en el hogar existe alguna persona que ha migrado. ¿Verdad? Creo que no recuerdo si es del 2017 para acá, y si esa persona está viviendo en el exterior y en qué país está viviendo, porque acuérdense, porque es un tema de población y necesitamos saber cómo la O población sea que así reside podremos saber habitualmente. cuántos dominicanos viven en Estados Unidos, cuántos viven en España, sí, cuántos viven... A ver, que la gente lo diga, porque al final de cuentas, ese es el dato que te va a salir de esa fotografía de ese momento, ¿verdad? Ok. Entonces eso es importante también que lo sepamos, porque tal vez yo no lo quiero decir, ¿entiendes? Pero por lo menos lo que diga la gente, eso va a salir. ¿Cuántos tiene- empadronadores habrá? Mira, nosotros estamos, la carga operativa nos ha dado un total de 31.568 empadronadores en todo el territorio. Ok. Sabemos, y eso es importante también que la gente lo sepa, como es un proceso totalmente planificado, tiene años la Oficina Nacional de Estadística planificándolo, no llegó este gobierno a planificar el censo, desde el 2016 está en el proceso. Estaba en ese proceso. Estaba en ese proceso, o sea, estaba previsto para el 2020, ¿verdad? 20, se iba a hacer en el 20. A ver, ¿qué de las cosas que es importante? Nosotros sabemos que también va a haber deserción, eso es normal de un proceso como este. No es la primera vez que la Oficina Nacional de Estadística hace un censo y que se enfrenta a este tipo de cosas. Nosotros calculamos que la deserción iba a estar entre un 20 a un 40%, porque hay zonas como la Altagracia, en donde hoy en día, ¿verdad? Es el boom, sabemos que el turismo es la parte económica muy dinamizada. Pues ahí tú vas a tener un tema de mayor deserción, sobre todo porque comienza la temporada de turismo, hotelera, ¿no? Sí. Entonces, y es mucho más difícil también conseguir personal en ese lado. Hay otras zonas como Pedernales, Independencia, o sea, las zonas más deprimidas de cosas que no, o sea, que ahí tú la gente no deserción quiere puede... ir. No, que la deserción puede ser un 20%, porque entonces ahí la gente sí necesita trabajar. Trabajar. ¿Verdad? Entonces eso, tenemos zonas que son más difíciles, más en provincias, ¿verdad? Como Santiago, porque geográficamente te combinan montaña con territorio donde hay hacinamiento, Ahora, o sea, todo ese tipo de desafíos es el Directora, proceso. ¿cuál es la instrucción que ustedes han dado a los empadronadores cuando lleguen a una casa y le digan, no, aquí no?
Sí, bueno, mira, normalmente uno le pide que trate de convencer a la persona porque lo importante es obtener los datos. Se habla mucho de abrir puertas, no necesariamente, aunque sea por la ventana, que me lo den, no me tiene que abrir la puerta, no me tiene que dejar pasar. Ese es un asunto por un tema de seguridad. Exactamente. Pero lo digo, ¿cómo van a ir? Ahí pregunto como Geraldino, ¿cómo van a ir identificados? Por eso yo vine aquí, ¿verdad? Porque, a ver, totalmente con un chaleco, ¿verdad? Que está con el tema de los logos. Hay un código, código este carnet, con un código QR que para personas que tengan teléfonos inteligentes lo pueden leer y eso te va a llevar a un sitio donde tú validar el dato. Y el dato le tienes que pedir la cédula. Exacto. También se puede llamar asterisco 462, la gente va a llevar una gorra. Mira, ayer me daban alguien me decía, mira, una idea, yo le dije que la iba a explorar. Me dijo, mira, y en las torres, ustedes que decían de la alta torre, si quieren poner algo en el parqueo, yo digo, bueno, no sé, eso mejor. No me voy a meter, no sé, digo yo que, a ver, uno lo que facilite dar el dato, los datos de la familia. Y que cada familia baje y hacemos un llamado, por ejemplo, a las torres, que normalmente hay juntas de vecinos, que se acerquen a las juntas de vecinos, que tienen coordinación con el Distrito Nacional, la alcaldía, y entonces nosotros hemos coordinado un trabajo con las alcaldías, ahí se puede entonces ver con la estructura que hemos definido en el territorio, poder coordinar, ¿verdad? Que se sepa cuándo va a pasar, porque y entonces la casa, por ejemplo, que usted le toca, ahí va, y están cerradas, no hay nadie, se vuelve. Sí, se vuelve. El protocolo es volver, o sea, acuérdense que son 14 días totalmente corridos, del 10 al 23 no vamos a parar. Sabemos que también del 10 al fin de semana también. Todo, sí, todo. De 8 a 5 de la tarde. Y que no, que como usted decía, don Geraldino, déjame decirle, cuando se toca la puerta, por ejemplo, a mí me va a tocar mañana censar al presidente de la República. Eso le iba a preguntar, que si era usted que va a censar. Claro, sí, a las 8 de la mañana voy a estar ahí tocándole la puerta. Entonces, ¿cuántas preguntas no, ese no es problema temprano. ¿Cuántas preguntas lleva el censo? No, 67, las 67 tengo que hacer. 67, sí, ¿y cuántas horas se lleva eso? No, 35 minutos, dependiendo del hogar. El presidente le va a invitar a desayunar. Bueno, olvídese de eso. Ay, gloria a Dios. Entonces, un empadronador tendrá que empadronar, por ejemplo, ¿cuánta gente? Sí, bueno, acuérdate que eso dependiendo de cuánta gente esté en el hogar, viva ahí habitualmente. Bueno, porque es verdad, puede ser, nosotros hemos dicho que un buen empadronador pudiera hacer diario, dependiendo, ¿verdad? Una carga diaria de 12 viviendas, dependiendo. Porque si te toca una vivienda con un solo hogar, y eso es muy importante también que la gente lo sepa, ayer lo hablábamos en otro espacio, ¿verdad? De comunicación, medios de comunicación. Nosotros, el concepto nuestro es de residente habitual. Aquella persona, independientemente de su condición migratoria, que viva 6 meses o más, o que aún teniendo 3, va a vivir 6 meses o más, esa persona entonces hay. Y luego está el concepto de hogar. Una vivienda puede tener varios hogares. Ayer nos decían, bueno, y si yo tengo una persona, ¿verdad? Y hablando de los extranjeros, que vive aquí y que yo nada más la suelto para ir a su país de vez en cuando. Ahí hay 2 hogares, ¿no? El tuyo y el de la otra persona, porque un hogar es personas que comparten un ingreso, ¿no? Aún cuando tú le des la comida, aún cuando tú le des las cosas, ese hogar se maneja diferente. O sea, que los hijos no aporta. Los hijos que aportan, ¿a dónde lo pongo? Y lo que uno quiere es que se vayan de su casa, ¿en qué parte van? Ese es muy buena, ahí ustedes deberán decidir como familia y es muy importante que la boleta está disponible, señores. Miren, si hubiera algo oculto, la boleta está disponible desde el 10 de octubre. Si tú te quieres que yo lo hubiera soltado hoy la boleta, para que nadie la supiera. Claro. Y siempre el tema de transparencia, no estamos acostumbrados a la transparencia. En una casa, con una sola persona que se empadrone, ¿es suficiente? No, a ver, nosotros tenemos, ¿cuál es el tema? Lo que necesitamos es un informante clave del hogar, que puede ser el jefe o la jefa del hogar, o una persona de 15 años o más que tenga toda la información de las personas que viven en el hogar, que residen habitualmente en el hogar. Entonces, por eso es bueno, la boleta, compártanla, utilícenla, o sea, está en la página web de la ONU, está en la página web del censo, y conozcan cosas. Claro, eso es lo que te iba a decir, que luego la productividad de la persona, como vamos también con tableta, y una de las cosas que estamos asegurando la calidad del dato, cuando tú tenías ese proceso con papel, tú tenías que llenar el papel, ¿verdad? El empadronador. Ese empadronador tenía que llevárselo a un supervisor, pasar aquí a la Oficina Nacional de Estadística, hacer con un tema de escaneo. Scan,
¿verdad? Un lector, escanear todo eso, pero pasarla a un proceso de base de datos, codificar todo eso, ¿verdad? Y eso era un trabajo grande que la calidad, desde el informante hasta que tú tenías una base de datos, la calidad podía ir disminuyendo. Sí. Ahora mismo hay muchos temas que tienen que ver con la propia, el tener un dispositivo móvil, cómo vamos, la consistencia del dato, ¿verdad? Porque si yo digo por un lado, no, que yo nací en el 1980 y después digo, no, que yo tengo 15 años, te va a decir, espérate un momento, aquí, o esta pregunta o aquella pregunta, aquí hay algo malo, revisa. Sí, exacto. Eso también permite Gente que se le ha olvidado cuando nació. Claro, así es. Entonces, ese tipo de cosas la vamos a poder ya ir procesándola desde el momento que se recoge. Una pregunta, ¿nada más pueden empadronarse la gente que no tiene cédula en esos casos? Sí, va a decir, dice que no la tiene, porque a la pregunta tiene opciones. Tiene opciones. Tiene opciones, no sabe, no la tiene, no lo recuerda. Cuando termine el empadronamiento de mi casa, en vez de almacenar ese dato se envía directamente a la ONE. Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos de resguardo para eso, ¿verdad? Porque esta persona, al final de cuentas, como estamos organizados en el territorio, cada empadronador va con un supervisor. Entonces, su supervisor tiene que dar de alguna manera el tema de ver el llenado, de que se hizo el trabajo, tiene que revisar. Entonces, hay un envío directo con la oficina, siempre y cuando haya internet. No es necesario que haya internet, porque si no, al final del día, con Bluetooth se la pasa a su supervisor y entonces ahí se pasa a la oficina. A los servidores de la oficina tenemos un servidor en la nube más un respaldo en el data center de gobierno, y es importante señalar que una de las cosas interesantes de la tecnología es que nos permite ahora tener estas construcciones de los dashboards, ¿verdad? Y los productos de visualización. Entonces, tal como lo hacemos para las encuestas, también para el censo vamos a tener un dashboard demográfico que nos va a ir permitiendo ver algunas, hay patrones que ya están estudiados de cosas que tú vas a esperar de la población en materia de edad, en materia de, no sé, por el mismo tema de las proyecciones y de los datos anteriores. Y de mujeres que no quieren darle edad. Entonces, ¿verdad? Sí. La que bueno, no mira, han vivido. pero hombres también. Hay o sea, muchos ya, hombres que no dan ya edad. son hombres y mujeres que ya son Hay muchos hombres que no quieren que sepan. de los influencers y de todas las cosas. Y eso ya lo es del así, hombre es muchacho. uno de los cuartos. No, la mujer que se quitan la edad no han Sí, vivido. Una pregunta dentro Sí, del porque censo está si van a censar con la esposa ahí y los cuartos, ¿no? Por ejemplo, No falta, de lo no que cuadra. dispone cada hogar, por ejemplo, electrodoméstico, mira, está eso sí, también. vamos a preguntar, eso es parte de la caracterización del hogar, se va a preguntar computadora, internet, si tiene internet. Mira, una Sí, de hay las cosas nevera, también que porque estamos, hay sitios donde no hay pero sí, nevera. nevera. Tú sabes que algo interesante que también estamos poniendo en este censo ahora es el agua que se utiliza para beber, o sea, de dónde proviene, Sí, eso es importante comprada, también, botellón. exacto, si Sí. botellón, o sea, Y yo todo quiero ese hacer tipo de una cosas. pregunta que me interesa saber. Ahí. ¿Se va a determinar en los hogares ¿Quién si gana tie- más? No, Ah. no es una pregunta ¿Cuál es tu que... interés? Porque No, para saber. es verdad que se hace censo agropecuario, pero yo quiero preguntar, ¿se va a preguntar si en la casa tienen animales o no tienen? ¿Y No. el tipo de animal que tienen? Sí, aquí sí hay hay preguntas para el tema nosotros de actividad agropecuaria, sobre todo lo vimos pertinente para un tema de la posibilidad de un censo agropecuario próximamente. Ok. O sea, creemos que esa es una apuesta que hay que darse y lo que hicimos fue recoger de una vez, aprovechar para como un marco muestral que luego el censo agropecuario nos permita ir más directamente a esos hogares que declararon tener Animales. actividad, bueno, sí se le pregunta a animales, pero algún tipo de actividad agropecuaria que sea de interés. O sea que eso va a ser muy importante Así también como para gente el que tiene futuro. invernadero en su casa, cosita matica y Sí, eso. matica. Y matica. Ahora mismo la pregunta no la tengo así como... No, porque yo tengo 2 matas de claramente. orégano para saber si entro. Bueno, yo tengo también de hierbabuena, Orégano, ¿cómo se llama lo que hacen el té que es así como largo de los campos? Limoncillo. Limoncillo, sí, pero los Limoncillo. nosotros campesinos tenemos de eso en la casa. Eso, había algo que yo dije en el segmento anterior que me preocupaba y que es importante tomarlo en cuenta, y es ese ejército de hombres y mujeres que van a trabajar en ese levantamiento de datos. Depende mucho la efectividad del censo de la calidad de ese levantamiento. Entonces, usted hablaba de 32 mil y pico, ¿verdad? ¿Qué tiempo de entrenamiento recibió ese ejército de hombres y mujeres
que mañana inician ese levantamiento. Sí, mira, póngale al final, ¿por qué no empleados del gobierno? Ya. A ver, hay un tema interesante aquí. Ustedes hablaban de educación, ¿verdad? En el segmento anterior. Lectura a veces comprensiva. no es la... muchacho. a veces no es la cantidad, sino la calidad de lo que tú recibes. Ok. ¿Verdad? Porque tú puedes estar, en un trabajo de 8 a 5 y no hacer nada. Sí. Y llegar por 3 horas y revolucionar el mundo, ¿verdad? Igual así también en las aulas. Nosotros tuvimos 2 procesos de capacitación. Uno que fue en principio de 7 días, se hizo del 26 de octubre al 1, y otro de 3 días más intensivo para lograr, ¿cómo se llama eso? Completar la cantidad de personas que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos un ejército de reserva, no solamente el que se va a contratar. Entonces, teníamos una meta de 50,000 personas, llevar a aulas en todo el país, pero llegamos a 46,000 y tantos. Entonces, ¿qué ha sido importante ahí? Los materiales, hay todo un tema de recursos didácticos que también se han puesto a la disposición. La gente aprende diferente hoy en día. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque estar aburrido ahí leyendo un libro y no sé qué cosa, no se utilizó mucho esos materiales. No, leyendo un libro no se está aburrido, ¿eh? Depende, No, hay digo gente yo, que a no. veces como tú sabes, es una aula aburrida y que no se te hagan... Pues a mí me tocó pasar por una aula en Los Ríos, en una escuela, la escuela Costa Rica, y ahí estaban haciendo una dramatización de un empadronador con una empadronadora. Entonces, esos eran de los recursos que había Directora, para aprender. nos quedan pocos minutos. Mañana se inicia el censo. ¿Cuánto es que se va a gastar en eso? A invertir. ¿A invertir? 3,000, en este año, 3,757 millones. Vamos a darle la oportunidad ¿Y para cuánto va a que, ganar la como ya gente? mañana se inicia hasta el 23, que usted haga una exhortación ya como último día antes del censo. Sí, bueno, primero agradecerle porque esto ha sido un relax para lo que viene el día de hoy, Este ¿verdad? es un Porque programa para este eso. es un día de presión y realmente, bueno, como Oficina Nacional de Estadística queremos invitar a toda la población a darnos la oportunidad de cambiar la historia de la República Dominicana siendo parte de este proceso, que no es solamente parte de un proceso de un gobierno, es parte de todo un Estado, de una sociedad que tiene conciencia de nación, que tiene conciencia de progreso, de desarrollo de su país y que tengamos la oportunidad de contribuir. Eso es un deber cívico, no es un deber, no es un tema de una obligación. Las obligaciones nunca son buenas y son parte de otra época. La ley de la ONU es del año 1959, porque esas son cosas como que andan por ahí, no es una ley que está bajo la Constitución y la visión del 2010. Queremos un país diferente y del 10 al 23 de noviembre vamos a estar en el territorio trabajando, ¿no?, con hombres y mujeres que están dispuestos a también hacer lo posible para este país, que este país tenga datos de calidad. En sentido general, usted quiere decir que todo está listo para mañana. Todo está listo, inclusive para lo que no es listo, o sea, porque todo está listo y eso es muy importante. Procesos como este, los primeros 3 días van a ser procesos de ubicación, de no sé qué cuánto, de que no encuentro, de dónde están mis empadronadores, de no sé qué cuánto, de que no prendió. Eso es normal, estos tipos de En procesos. Sí, y de dieta y comida también. Claro, de dieta y comida, Y todo, antes o sea. de irnos para, ¿verdad? Tomando como referencia el último censo, los cuartos están ahí para pagar a los empadronadores. Mire, eso fue lo primero que yo dije. O sea, eso La fue lo pican, primero. la pican. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y eso es también un llamado a este programa que se ve, ¿verdad? A ver, que la gente, la forma en cómo nosotros hemos decidido el pago es a través de un PIN que va a mandar el Banco de Reserva al teléfono. Esté pendiente. Si usted escuchó que el otro cobró y usted no le ha llegado el PIN, claro, o sea, no diga, No haga huelga y venga. vaya al banco a buscar su PIN, o sea, ya tal. Y otra cosa, es importante también decir que hay un tema de controles internos. O sea, la gente cree que el dinero es así, o sea, está Contraloría, o sea, hay un proceso, Sí. las nóminas, Contraloría, Tesorería, el banco, o sea, hay que hacer todo ese proceso, pero el dinero está ahí. Es diario que le se va lo a llegar. Es diario. Es diario. Miosotti Tenemos unas sorpresitas ahí. Ah, qué bueno. Miosotti Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística. El censo comienza mañana, señores y señores, hasta el 23.
Gracias por concedernos el privilegio de venir el día Antes, del sí, no, a usted, no. Que le vaya muy Para bien. que usted vea que todo obra para bien, todo está dado, porque era el miércoles pasado y mire dónde estoy aquí hoy. Así O sea, que- Gracias. Señores, a ustedes gracias. Nos vemos mañana.